Bienvenidos a todos, queridos alumnitos. Muy bien, bienvenidos a todos. Se encuentra con nosotros Adrián, Alvarito, Angelito, Daniel Veró, ¿cómo está Jordan del Perú? Completo. Se encuentra Francis, Jennifer, Ceballitos, Jordan Mendoza, Jordi Villanueva, Juan Astucuri, Junior Alejandro, Livia Salazar del Perú, Oliver y Henry Juárez. Muy bien, bienvenidos a todos. Hoy vamos a tener la continuación de las actividades económicas, señores, ¿no? Las actividades económicas que hemos empezado la semana pasada, hemos visto agricultura y minería. Ahora vamos a continuar con las actividades de tipo secundaria y las llamadas también actividades de tipo terciaria, señores, ¿no? Vamos a ayudarnos tanto de las diapositivas como también vamos a ayudarnos del material de la Pre-San Marquitos. Lo vamos a compartir con ustedes. Empezando con las actividades secundarias, ¿no? Las actividades secundarias son las industriales. También existen las artesanales, ¿no? Las artesanales, recordemos que las actividades que vemos aquí en sector secundario, como lo hemos analizado la semana pasada, son las llamadas manufactureras, son las llamadas de transformación, llamadas las transformativas. Lo que va a transformar es la materia prima obtenida en el sector primario en un producto elaborado. Claro, como hemos dicho, primero han sido pues lo que es la artesanía y a partir de la llamada revolución industrial sería pues la industria. La diferencia sería en la industria en cuanto a la cantidad de producción, la llamada producción en masa. ¿No? Así se le llama, la producción en masa. De hecho, esto lo hace la maquinización. Así, señor, ¿ya? La industria es principalmente lo que hoy tenemos nosotros, la industria. La artesanía todavía se da, pero claro, es de menor importancia, ¿no? La artesanía, por ejemplo, de repente alguno de ustedes conoce, Francis Max, a ver, Francis Max, que está por acá. Dime alguna actividad que tú conozcas de tipo artesanal. Algunas salen por la televisión todos los días. La cerámica puede ser. Muy bien, correcto, lo máximo es la cerámica, que existe a gran escala y también existe la artesanal. Muy bien. Ya. Otro ejemplo lo vemos todos los días en la televisión cuando sale el presidente de la República. ¿Qué es lo que utiliza el presidente de la República y lo hacen de modo artesanal? Bueno, más de una cosa utiliza el presidente de la República y lo hacen de manera artesanal. ¿Alguien sabe cuál es? ¿O qué cosas son? ¿Tiene? Su ropa, profesor. Su Ah, poncho. ¿su cuál? ¿Su cuál? Su ponchito que se pone para que dé su discurso. Ah, ya, claro. O también puede ser... Jordan, ¿estás hablando? ¿Jordan? ¿Sí? ¿Qué estaba diciendo? Creo que se refiere a vestimenta. Allá, sí. Muy bien. Claro, y también la banda presidencial, lo hacen a mano, lo hacen de modo artesanal. Eh, o su sombrero también lo hacen a mano, de modo artesanal. Entonces la artesanía sigue constituyendo todavía un sector en nuestra población, en el mundo, ¿ya, señores? No es que ha sido desplazada, todavía se sigue dando. Es más, algunos de ellos tienen un alto valor. Por ejemplo, un sombrerito como el que utiliza Castillo es caro, ¿ah? Cualquiera no se lo compra, lo piensa dos veces, vale bastante. Unos cuantos billetes azules, ¿vale? Unos cuantos billetes azules. Bueno, así muchachos. Pero claro, la diferencia sería, repito, la producción en masa, ¿ya? Muy bien. Ahí tenemos... bueno, algunos son personalizados también, ¿ah? Oh, es personalizado, también es caro, por si acaso. Hay trabajo de ese tipo que es costoso. Muy bien, nos centramos nosotros actualmente en la industria. Implica en transformar la materia prima en producto elaborado, procesado. Esa es la tecnología, muchachones.
Y dice que los países ricos se caracterizan por una actividad secundaria, es decir, por una actividad industrial, ¿ya, señores? Por una actividad industrial. Claro, también la diferencia entre lo que es el artesanal y la industria es de que la industria produce como decimos, en mayores volúmenes o en masa, y entonces puede masificarse a diversos países, como China, por ejemplo, ¿no? China hace productos, como decimos en el Perú, como cancha, ¿no? De todo tipo, desde agujas hasta carros. ¿Ya? Tiene una industria bastante diversificada. Es una también de las características de los países ricos, que su industria es diversa, le llaman diversificada, es decir, de muchas cosas. Algo que no vemos en nuestro país. En nuestro país la industria está de modo, como dicen, incipiente, recién empezando, está súper atrasada. Pero hay que recordar que también la industria sería el motivo de la contaminación ambiental, ¿no? Ojo, también hay que decir que la industria es el principal motivo de la contaminación ambiental. Los países que más contaminan son también los países más industrializados. Entonces también hay que mirar, como dice, el otro lado de la moneda, ¿ya, señores? También hay que decir que para lo que es la industria se necesita alto nivel de estudios. Mientras más trabajo, mientras más trabajo universitario o lo que se llama mano de obra se da en un trabajo, más cuesta, ¿no? O sea, ¿por qué cuesta el iPhone, ¿no? O por qué cuesta, sí, un celular porque está 700 soles y otro celular porque está 3000 soles? Es la tecnología que lleva adentro, los años de investigación. Es decir, la industria requiere de un alto nivel educativo, señores, ¿ah? Así, pues mientras mejores sean los profesores, mejores serían la industria y los alumnos también. Como decimos, la educación, el profesorado es la carrera que genera más, ¿no? O que genera otras carreras. Es la única profesión que genera otras profesiones, otros profesionales. Entonces, así, muchachos, se requiere una aplicación de procesos tecnológicos, ¿ya? Y eso pues requiere de estudios. Y eso le genera, dice, un mayor valor agregado. Eso es un término que ustedes lo ven en economía, porque esta es la intersección entre geografía y economía, ¿no? Se genera un mayor valor agregado cuando tiene, de hecho, mayor trabajo. Y los convierte en productos manufacturados. Acá cuando te mande el material, lo suba al Classroom, ahí dice 5 industrias peruanas tecnológicas del 2021, que puedes ver ahí, ¿ya? 5 industrias peruanas. O acá, las empresas más millonarias del Perú, top 7. Las 7 empresas más millonarias del Perú. Aquí también las 15 industrias peruanas en el mundo al año 2020. Ahí tienes enlaces para que puedas ver un poquito más. Vemos nosotros también en nuestro caso, sector secundario, de que se encuentra concentrado en Lima. Hoy se encuentra, dice la presa Marcos, datos, el 56% de la industria peruana se encuentra concentrada en Lima. Esto sería el motivo o sería causado por el centralismo. Hay que entender que el centralismo en la capital se genera a partir de 1821. Antes de 1821, nosotros vemos que el interior del país no estaba centralizado. Es decir, en la época del virreinato, nosotros vemos grandes universidades en el interior del país, en Arequipa, en el Cusco, ya en el interior de nuestro país, nosotros vemos universidades. Hay que entender que cuando el Perú era España, antes de la falsa independencia, el Perú era lo que llaman el centro del poderío español, cuando nosotros éramos España. Entonces, aquí en nuestro país existía un gran desarrollo en conocimientos. ¿Qué pasó? ¿Por qué el Perú se atrasó bastante? Bueno, todo obedece a 1821, cuando los mejores profesores del Perú los dejaron de lado. ¿Quiénes dejaron de lado los mejores profesores que había entonces en el Perú? Tú recuerdas que antes de 1821 el Perú era la primera potencia mundial junto con Inglaterra, ¿ya? Esas son cosas que no se le comenta a los alumnos, ¿ya? Ojo, entérate, tu país era la primera potencia mundial porque nosotros hemos sido el imperio español, nosotros éramos españoles.
nuestro único enemigo fuerte era Inglaterra, aunque también se sumó después el Imperio francés, ¿no? En la época napoleónica, donde justamente fue el asunto napoleónico inglés que jugaron en conjunto para destruir al poderío de nuestro país, que era España. Entonces, a partir de la llamada falsa de la independencia, es cuando los masones que se adueñaron del Perú olvidaron el resto del país. A los curacas les quitaron su título de nobleza. Eso se conoce por leyes que dejó, por ejemplo, el dictador de Bolívar. Le quitó las tierras a los caciques, los curacas, y se las entregó a los masones que se adueñaron de nuestro país. A partir de entonces se genera un fuerte centralismo. Muchachones, si queremos estudiar el origen del centralismo, es netamente republicano. Y hoy, al menos, has desconcentrado un poco lo que es Lima, porque hace algunos cuantos años Lima concentraba el 75% de la industria peruana, hoy el 56%. Arequipa se queda, pero por muy lejos, con 50 puntos, ¿no? 50 puntos por detrás de Lima se encuentra Arequipa, con 6%. Luego, con 4%, Junín y La Libertad, Puno con 3%, Piura 3%, Cusco también un 3%. Ahora, base de la industria, ¿qué cosa es? Significa todo aquello necesario para que se desarrolle la industria. Y se necesita materia prima. El Perú, recordemos, tiene casi todas las materias primas de este planeta Tierra, señores. ¿Ah? Ojo, tu país tiene casi todas las materias primas de este planeta Tierra. Nuestro país es un país rico. Visto desde el punto de vista de la geopolítica, nuestro país está destinado a ser potencia. Visto de la geopolítica, es decir, si es que se gobernase bien nuestro país. Pero ¿qué pasó en 1821? Los ingleses masones se apoderaron de nuestro país y de entonces jugaron todo en sentido contrario. Imagínate, desde antes de 1821 ser el centro del poderío español, a partir de ese entonces el Perú se convirtió en un satélite de Inglaterra y de Francia. Por eso tú ves en historia, con los contratos Dreyfus, ¿no? Los diversos contratos que se hicieron en la casa Gibbs, todos estaban en contra del Estado peruano y a favor de Inglaterra y a favor de Francia. Ahí ya tú puedes ver la gran diferencia y el empobrecimiento a nuestro país. Contando con tantas materias primas, todo fue regalado, empezando con los ferrocarriles que se van a hacer, por ejemplo, en los tiempos de Balta, para regalar a nuestro país la materia prima de nuestros minerales. Y los bosques, ni hablar, ¿no? El Perú tiene como principal recurso del país son los bosques. Hay que considerar que en nuestro país casi el 60% es selva. Entonces, el primer recurso natural de nuestro país no son los minerales, sino los bosques. Tenemos en nuestro país el noveno bosque más grande del planeta Tierra, el segundo bosque, el segundo bosque de toda América del Sur. Así tenemos un gran potencial nosotros, señores, ¿ah? en recurso forestal. Y aparte de recurso forestal, una gran cantidad que no podemos enumerar en este momento. En capital, se necesita capital. ¿Qué cosa es el capital? En economía tú entiendes que el capital es todo aquello que te hace producir otros bienes. Comúnmente la gente entiende capital por dinero. Bueno, el Perú es uno de los países con mayor cantidad de oro del planeta Tierra. Si es que el Estado peruano hiciera que su oro se convierta en dólares, el Estado peruano fuera recontramillonario. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el dueño de nuestro oro no somos los peruanos, es la empresa Newmont de los Estados Unidos, el dueño del oro en el Perú. Entonces nos damos cuenta que hablando del billete, nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestros capitales, especialmente porque Fujimori privatizó o regaló en concesión todas las riquezas de nuestro país. Entonces el Perú fue descapitalizado en los años 90 fundamentalmente. Luego, mano de obra. La mano de obra se refiere pues al nivel educativo, que tienen los trabajadores. ¿Cuánto vale su mano de obra?
¿ya? ¿No? Por ejemplo, aquí vemos nosotros a los operarios. Existe también el ingeniero. El ingeniero quizá no, hay ingenieros que no saben hacer lo que hacen los operarios. ¿Ah? Salen de las universidades y no saben hacer lo que hace un operario. Hay muchos que dan vergüenza y se ríen de los ingenieros cuando salen de las universidades. Así de terrible está la educación en nuestro país. Entonces vemos una mano de obra que no siempre es la mejor, a pesar de que tenemos mucho esfuerzo, pero falta mejorar al respecto. Señores, es mano de obra. Se diversifica en calificada y no calificada. ¿No? Calificada y no calificada. Es decir, la que pasa por universidad y la que no, ¿no? La que pasa por institutos técnicos es la diferencia en nuestro país. Ojo, en nuestro país. No necesariamente es así en el mundo. En los países ricos, la mano técnica es hasta de mayor valor que la mano universitaria. Muchachos, bueno, varía en los países. Fuentes energéticas. El Perú tiene todas las fuentes energéticas que tú conozcas. Solar, geotérmica, mareomotriz, ya, hidráulica. El Perú tiene todas las fuentes energéticas. Es increíble, ¿eh? Nuestro Perú tiene todo para ser potencia, pero ya estamos dando las explicaciones de por qué, teniendo tanto, no lo somos, a partir de 1821. Y los desechos hoy también son considerados bases de la industria, porque en toda actividad hoy el costo de qué es lo que se hace con los desechos también entra dentro del presupuesto de los trabajos. A ver, factores entonces que favorecen a nuestra posible industria, la abundancia de recursos naturales, las fuentes energéticas, como apertura también al comercio internacional por donde se encuentra el Perú. Mira, el Perú se encuentra en la parte central de Sudamérica, es decir, tenemos un gran potencial para el comercio dentro de Sudamérica. Dentro de lo que es la Alianza del Pacífico jugamos un lugar importantísimo. Aparte también tenemos apertura por el mar a todo el comercio con Asia. Recordemos que formamos un organismo internacional que se llama APEC, Foro de Cooperación Económica Asia Océano Pacífico. Eso va a ser APEC. Entonces tenemos un comercio directo con China, con Japón, con los tigres o dragones asiáticos y también podemos teóricamente comerciar con Europa y con África si es que utilizaríamos nosotros la salida libre que se da por el río Amazonas. Ya nosotros somos un país bioceánico, salida al Amazonas, pero por algún motivo será que no hay conexión con Iquitos, ¿no? Iquitos es la ciudad más olvidada del planeta Tierra, se encuentra en el Perú. Y eso no es casualidad. Ya, eso no es casualidad. Más bien, tenemos que nosotros pagar el comercio por Panamá en vez de utilizar de gratis por nuestro río Amazonas. Lo que vemos nosotros aquí, señores, en nuestro país es de que los políticos siempre juegan a favor de Estados Unidos y en contra de nosotros. Porque recuerda tú que el Canal de Panamá favoreció a los Estados Unidos por mucho tiempo. Y recordemos lo que decía Raimondi, el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Bueno, ya estamos explicando por qué. Características entonces que vemos de la industria peruana, ¿ya? Características que vemos de la industria peruana. Es incipiente, es centralizada, básicamente en Lima, de escaso valor agregado. ¿Por qué? Porque nuestros productos de industria no tienen un gran nivel de procesamiento. Son productos muy sencillos, muy rudimentarios. Escasa mano de obra calificada. La mayor parte se va al extranjero porque nuestro país no invierte. Ya, no invierten. Los ricos de nuestro país no invierten. Más bien se da la fuga de talentos de mano de obra calificada. Falta de apoyo del Estado peruano, claro está. Quiere todo lo contrario, el atraso del país. Porque nuestro país es dependiente de los extranjeros, ¿no? Como ustedes tienen que saber, ¿quién puso a los presidentes García, Fujimori, al presidente Humala, PPK? Todos ellos, Humala, han sido financiados por Odebrecht. Ustedes tienen que seguir el caso Odebrecht, o el caso Odebrecht, que ha puesto presidentes en toda Sudamérica. Entonces, quien gobierna los países no son los presidentes, sino los grandes capitales empresariales. Por eso que los presidentes, vemos, están en contra de nuestros países y a favor del que lo financia. Entonces, tenemos una falta de apoyo estatal voluntariamente.
dependiente del capital extranjero. Las materias primas están en manos de extranjeros, ¿no? Privatizados, concesionados. Las fuentes energéticas están privatizadas extranjeras. No hay apoyo financiero para la industria. Es más, si es que cualquier entidad pública quisiera invertir en industria, está prohibido. Si es que cualquier presidente quiere pedir préstamo internacional al Fondo Monetario, al Banco Mundial, para hacer industria, no se la otorgan. Solamente generan deuda hueca y no inversiones. Esas son las condiciones para que hagan préstamos al Perú. No hay apoyo entonces financiero, ni siquiera internacional. Y claro, en nuestro país quien se encarga de la industria es la CONFIEP, la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas. Ese va a ser la CONFIEP. Y como dicen muchos analistas, el Perú es gobernado desde la CONFIEP, o el presidente de la CONFIEP es el presidente real del Perú. A ver, ¿cuánto gana, por ejemplo, un norteamericano promedio? Para que ustedes se den una idea. El 90%, según el diario de Economía, Gestión, según leemos en el diario de Economía, el 90% de los norteamericanos ganan en promedio $30,000 al año. En otros términos, están ganando unos $2,500 por mes. Si lo comparamos con el Perú, es como si aquí ellos estuvieran ganando 2,500 soles. Y en el Perú, el salario promedio es 1,700 soles. Entonces hay una diferencia ahí de 1,700 a 2,500. Hay una diferencia de 800 soles o la mitad del sueldo. En Estados Unidos se consume, ojo, productos procesados, es decir, productos de la industria. Una diferencia entre nuestro país y Estados Unidos es de que nosotros aquí podemos consumir producto natural relativamente o productos de verduras salidos del campo por nuestros mercaditos, directamente consumo, ¿no? Producto fresco, ¿eh? Verduras frescas. En Estados Unidos no es así. Solamente los ricos comen como nosotros, señores, ¿ya? Vegetales frescos. En Estados Unidos se consume puro alimento procesado, enlatado. Los que son productos entonces pasados de la agroindustria a la industria y son los más baratos. Entonces nosotros aquí en el Perú comemos como los ricos de Europa o de Estados Unidos. Y claro, el resultado de esa industria de alimentos procesados en Estados Unidos es una de las mayores enfermedades de Estados Unidos. La obesidad mórbida. Son personas que sobrepasan los 100, los 120, los 130, los 200, hasta los 500 kilos. Increíble. Entonces lo que veo, muchachos, es que los países llamados desarrollados, entre comillas, se ubican en el sector secundario, ¿ya? Y también en el sector económico terciario, mientras los llamados países subdesarrollados a nivel monetario realizan actividades netamente primarias. A ver, ¿cuáles serían entonces los tipos de industrias? Siempre se ha estado viendo esta clasificación en la industria pesada, o llamado también de base, la industria intermedia o de equipo, y la industria de consumo o ligera, de uso y consumo, o llamado también industria ligera. Vamos a darnos cuenta que la industria pesada es la base o de base, es lo que se necesita para hacer el resto de industrias. ¿Qué se necesita en la maquinización? Máquinas. Y para hacer máquinas primero se hace la industria de la metalurgia. La metalurgia va a transformar toda materia prima en un mineral purificado, o purifica los minerales que se encuentran otorgados por la minería, ¿ya? La minería te genera las rocas en bruto y luego la metalurgia lo va a purificar, llegando a nuestro país al 99.9% de purificación. Es decir, tenemos minerales que en el mercado internacional se conocen como de alta ley, la mejor calidad, 99.9%. Ahora, la siderurgia es también la metalurgia, pero del acero, ¿ya? La siderurgia es la metalurgia, pero del acero. Es decir, el hierro se purifica, se le agrega carbón y se obtiene el acero. Y el que tiene el mejor acero tiene la mejor industria. Justamente fue el motivo de la Segunda Guerra Mundial.
uno de los motivos que te comentan en historia fue los territorios de hierro de Alsacia y Lorena, que le pertenecen a Francia, ¿no? Los quería Alemania, los quería Hitler. ¿Y por qué? Porque el hierro es indispensable para la industria. ¿Y por qué vale un producto más que otro en cuestión de metales? Es por el mejor acero. El mejor acero cuesta más, el mejor acero dura más. Entonces hace una mejor industria, una mejor maquinaria. Y luego tenemos aquí la química pesada, que son diversos derivados, principalmente del petróleo y otros más. Recordemos que dentro de los derivados del petróleo y el petróleo, ¿no? Todo lo que es esta industria es la que controla los precios. Ojo, si sube el petróleo, sube todo. ¿No? ¿Por qué? Porque al subir el petróleo, sube la movilidad. Y la movilidad también se incluyen los precios. ¿Verdad, muchachones? Entonces, es fundamental este tipo de industria que llaman pesada. Luego viene la de equipo, que son los materiales de construcción, la metalmecánica, así como la energética. Material de construcción, que en el Perú tenemos una gran variedad de cementeras, ladrilleras, de acabado, etcétera, etcétera. Las metalmecánica, que se encarga de lo que es construcciones metálicas. Esa es la metalmecánica, construcciones metálicas. Puertas, ventanas, ¿ya? Mecánica de producción, que se encarga de hacer pues piezas para las diversas máquinas, ¿no? Esa es la metalmecánica. Entonces, ¿cómo se hace una máquina? Con piezas, ¿no? Con partes. Y las partes se hacen en la metalmecánica. En nuestro país, uno de los lugares más conocidos para esto es, ¿cómo se llama ese? Que se encuentra aquí en la Avenida Panamericana, Senati. Ya, y la energética, pues señores, todo lo que es la producción energética, tanto hidroeléctricas como termoeléctricas. La hidroeléctrica es mediante la producción energética en base a los ríos. Ahí tenemos nuestras centrales hidroeléctricas en diversos ríos, especialmente Santiago Túnez Mayolo, en el curso del río Mantaro, la principal hidroeléctrica de nuestro país, y otro tipo energética como la que utilizan al sur de Lima, la de Calpa, Chilca, que utiliza el gas de camisea. Es mejor la hidroeléctrica que el gas de camisea porque el agua no te cobra nada, pero sí las energéticas llamadas termoeléctricas, como utilizan el gas de camisea, si sube el dólar, sube el gas, y si sube el gas, sube la luz. No nos conviene. Sin embargo, hoy la térmica de Chilca genera más producción de corriente eléctrica que la del Mantaro. Así estamos. También se supone que si se acaban los glaciares, como el caso de nuestro país, se ha perdido ya más del 56% de los glaciares han desaparecido, entonces ya no se invierte en los ríos. Ese va a ser un problemita también, o un súper problema. Industria de consumo son las que directamente nosotros usamos, o sea, las vestimos, las tenemos ya a nuestra mano, o lo consumimos, es decir, productos alimenticios llamados entonces de uso, consumo o ligera. Aquí están los derivados de las especies marinas, como utilizamos, por ejemplo, las conservas de pescado. Derivados de la agricultura, son industriales, es decir, han recibido un proceso industrial, recuerda. Entonces, derivado de la industria puede ser las papitas Lay's, ¿no? Derivado de la industria puede ser ¿no? tu chifle, inclusive, ¿no? Son básicos, pero son derivados de la agricultura. Derivado de la ganadería, las chompas, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, de lana a nivel industrial, etcétera, son derivados de la ganadería, ¿no? De la lana, por ejemplo. Y derivados de la madera, como pueden ser nuestros útiles de escritorio, los cuadernos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Derivados de la madera, señores. Así es como se hace esta clasificación, ¿ya, señores? La metalurgia, dice el MINSA, en la Política Nacional de Salud Ambiental, señala que la industria metalúrgica es el causante de los mayores emisiones de plomo al 97%, dióxido de azufre al 82% a nivel nacional. ¿Qué nos está diciendo el MINSA? Que las actividades metalúrgicas son netamente contaminantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen los países ricos como Estados Unidos y otros más? Ellos tienen sus metalurgias en nuestro país. Es decir, ellos contaminan nuestro país y luego se llevan el mineral purificado que ya no va a contaminar en su país. O sea, nos utilizan de vertedero de basura.
Ahí está, ¿no? La ingeniería metalúrgica, que es una de las carreras que se dan, ¿no? Son netamente contaminantes. La metalurgia, ¿no? Que transforma en los minerales en barras, planchas y lingotes, como lo vemos ahí, ¿no? Los famosos lingotes de oro. Esa es la metalurgia como Aceros Arequipa, un ejemplo. Plantas metalúrgicas en nuestro país, ¿no? O principales fundiciones, refinerías, vemos, dice así. Bueno, principales fundiciones y refinerías. Es el funde los metales y lo purifican, lo refina al 99.9% inclusive. Dice, ¿no? Fundición y refinería de La Oroya, que tú ya sabes que La Oroya es la ciudad más contaminada del país, justamente por esto, fundición y refinería de La Oroya, y la 10ª ciudad más contaminada del planeta Tierra. Eso porque en nuestro país se permite unas técnicas demasiado sucias y ya no utilizadas en el planeta. Mira, utiliza técnicas que en el país no se utilizan, pero que en el mundo no se utilizan. ¿Y por qué en el Perú sí se utilizan? Porque en otros países, como Chile, por ejemplo, las entidades quieren un poquito más a su país, ¿no? Las personas son un poquito más patrióticas. Entonces, ellos piden por lo menos la misma técnica que se hace en el mundo, pero tu país es el más corrupto. Tus gobernantes, ¿no? etcétera, son altamente corruptos, de tal manera que, imagínate, la misma empresa Doerran en La Oroya, norteamericana, por si acaso, capital norteamericano, en Chile, la misma empresa contamina 8 partes por millón y en el Perú la misma empresa contamina 480 partes por millón de aire. Imagínate, ¿eh? En Chile contamina 8 y en el Perú la misma empresa contamina 480. Es increíblemente abismal. Claro, en Chile practica otras técnicas menos nocivas para el ambiente y en el Perú utiliza las técnicas más baratas y más contaminantes. Por eso digo que una de las cosas que se trata hoy en la industria como base son los desechos, ¿no? Los desechos. En el caso de nuestro país, desechan los derivados a los ríos, cosa que en otros países como en Chile no se permite. Muchachos, entonces decimos ahí, es la principal fundición y refinería del Perú. Otros, como el caso de Hilo, en Moquegua, la cual se obtiene el cobre, blister o ampolloso. Refinería de Hilo, o sea, refina cobre, ¿ya? En Hilo, que es Moquegua, se refina cobre. Ahí se encuentran las empresas norteamericanas e inglesas en Hilo, que se llaman pues Cuajone, la refinería de Cuajone y de Toquepala en Tacna. A eso se lleva a la fundición de Hilo. Entonces, ¿quién es el dueño del cobre en el sur del Perú? Las empresas inglesas y norteamericanas. De Perú, nada. Refinería de Hilo en Moquegua, ¿no? Ahí está. Refinería de Cajamarquilla en Lima. Esto se encuentra también al costado de la carretera panamericana, como yendo no, la carretera Ramiro Prialé, ¿no? Ahí se encuentra. Cajamarquilla, principal refinería de zinc en el Perú, una de las principales del mundo, refinería de zinc, el Papalindo, ahí en Lima. San Nicolás de Ica, también, el hierro, ¿eh? Es decir, lo que se obtiene de la mina de Marcona, que hemos visto en la clase anterior, la única mina de hierro de Marcona, se lleva a la refinería aquí en San Nicolás. Claro, los dueños son los chinos, ¿no? Fujimori y todos los regalos de minerales, este caso a los chinos. Y tenemos también en Ica una que refina estaño. Recordemos que la única mina que saca estaño en nuestro país es San Rafael, así se llama la mina, San Rafael, que está en Puno. Y este mineral es llevado hasta Ica para su fundición y refinería. Le llaman de Minsur. Ahí está la siderúrgica, muchachones, la siderurgia, ¿ya? Cómo se trabaja la siderurgia, ¿no? Se requiere altas temperaturas, peligroso, ¿no? Peligroso. Está la siderurgia, transforma el acero, como hemos dicho, ¿no? El hierro en acero, como Aceros Arequipa. Y la química pesada, que aparte de los derivados de la petroquímica, utiliza también pinturas o genera pues pinturas, alquitrán, amoníaco, explosivos, plásticos. Recordemos que uno de los derivados del petróleo es el plástico, señor, ¿no? Y también pues este gas derivado del petróleo, ¿no? Gas licuado de petróleo, que es motivo de noticia también, ¿no?
Refinerías de petróleo, refinerías de petróleo. Dice, en el país existen 7 refinerías de petróleo, mediante las cuales se abastece gran parte de la demanda total de combustibles del país. Estas refinerías procesan crudos nacionales e importados, ¿ya? Nacionales e importados. Tenemos la refinería de La Pampilla, que se encuentra en el Callao. Propietario soy la Repsol española, del socio mayoritario. La refinería de Talara, cuyo propietario es Petroperú. Esto es el gobierno peruano, ¿ya? Petroperú, una de las pocas empresas que no fueron privatizadas. Pero si tú vas a ver noticias sobre Talara, la refinería de Talara, te das cuenta que está en constante proyecto de renovación y nunca terminan la refinería de Talara. Nunca la terminan. Refinería de Iquitos. Bueno, ya la quieren privatizar, ya la quieren regalar la refinería de Talara. Refinería de Iquitos, refinería de Conchán, refinería de Pucallpa, El Milagro, que se encuentra en Amazonas, y Shibiyaku en Ucayali. La industria de equipo, como he dicho, es la mecánica, de construcción, la energética. Tenemos hidroeléctrica, por ejemplo, en las centrales termoeléctricas. También da la posibilidad de geotérmicas, es decir, que puede utilizar el calor de los volcanes o de las aguas termales. Eso es posible. Nuestro país es altamente volcánico. Tenemos este potencial, pero no se realiza. Son las empresas canadienses que ya le echaron el ojo a los volcanes del sur. ¿Ah? Ojo, los canadienses se adueñarán de nuestros volcanes en el sur. Y el gobierno peruano, bien, gracias. Así como también tenemos un potencial nuclear, porque el Perú tiene uranio. Somos el 10º país del mundo en reserva de uranio. Señores, el 10º país del mundo, o sea, de 200 países, más o menos, nuestro país está en el número 10 de mayor cantidad de uranio, papá lindo, ¿ya? Pero ni siquiera los peruanos saben que tenemos uranio. Es como si no existiera en las cuentas el uranio. Hasta tenemos también el Instituto Peruano de Energía Nuclear, el IPEN, ¿ya? Que está pues por detrás, ¿no? Está abandonado. Y pues el presidente Castillo dio la idea, ¿no? De hacer pues el Ministerio de Tecnología, ¿no? ¿Quién sabe lo hará, no lo hará, cómo terminará? Ahí está. Bueno, energía nuclear. También son peligrosas, ¿no? Son peligrosas, ya sabes, por el posible, ¿no? Pueden funcionar como una bomba atómica, como ya se dio, pues, de hecho, en Rusia, bueno, en lo que fue antes Rusia. Y eólica. El Perú participa en la zona de mayor fuerza de vientos, los vientos alisios y constantes de la tierra. Es decir, si el Perú colocara centrales eólicas, como el caso de Piura, por ejemplo, que tenemos tremendas pampas sin utilizar, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Perú tendría pues ahí una energía renovable. Estas son las termoeléctricas. Y Engie, por ejemplo, la empresa Engie, que es de capital francés, mira, ve cómo el gobierno peruano regala nuestro capital, nuestra potencia a los franceses. Increíble. Como si en el Perú no tuviéramos ingenieros, ¿no? Nuestros ingenieros se van del país porque aquí no se invierte. Y otros vienen, traen su capital y se adueñan de lo nuestro. Dice acá, ¿no? Engie, Energía Perú, contribuye al sistema eléctrico interconectado, que es el SEIN, así se llama, el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, SEIN, con una capacidad de 2.496 MW de potencia, megawatts, alineados a nuestro propósito de acelerar la transición hacia una economía carbono neutra, así dicen, una economía carbono neutra, que se supone que es la idea. Ha integrado el concepto de sostenibilidad a su modelo de negocio, apostando por la generación de energía renovable. En el 2019, hace 2 años, el 50% de su producción de energía era con energía de bajo CO2. Utilizaba, dice, gas natural, el gas de camisea, y energías renovables, energías renovables. La producción de energía, el 2019, Engie Energía Perú produjo 6.604 gigawatts por hora de energía, lo que la ubica entre una de las principales empresas de generación en nuestro país. Engie, de capital francés. Aquí dicen la termoeléctrica de Calpa, Chilca. Pertenece a la empresa Calpa en generación de propiedad
israelí. Acá se encuentran los, ¿no? los judíos, y acá están los judíos, de capital israelí, o Israel Corporation. Se convirtió en la principal eléctrica más grande del país, al superar inclusive la hidroeléctrica del Mantaro, ¿no? Santiago Antúnez de Mayolo. Entonces, esta es hoy la de mayor producción energética en nuestro país, la termoeléctrica de Calpa, Chilca. Y aquí nos dice que Calpa, esa empresa, y Engie, la francesa, o sea, los judíos y los franceses, que posiblemente también sean judíos estos franceses, firman un acuerdo con Bolivia para compra de gas natural el año 2019, antes de la cuarentena eterna. Entonces, fíjate, cómo estas empresas extranjeras hacen su negocio con el gas de Bolivia. Hay que recordar que el gas de Bolivia es estatal. Es decir, el presidente Evo Morales estatizó el gas en su país. Lo hizo tranquilo, como en las épocas de Morales Bermúdez, más o menos, perdón, con la época de Velasco, pero lo hizo tranquilo y nadie le hizo problema. Estatizó. Aquí en el país se ha hablado de estatizar el gas natural, el gas de camisea, o al menos de recobrar los lotes que el Perú le corresponde. Y aquí pues los empresarios, que son los más corruptos, la televisión, que son los más corruptos, pegan el grito al cielo. Y fíjate, las grandes empresas extranjeras están a favor y firman acuerdo de comprar con una empresa que fue estatizada. ¿Te das cuenta, no? Son cosas, papá lindo, que así normalmente la gente no se entera. ¿Eh? Dice, el Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia, porque le pertenece al Estado, inició sus negociaciones para la apertura de mercados privatizados en Perú y Argentina, papá lindo, según la agencia Reuters. Entonces, pregunta, ¿estatizar es malo? Si lo hizo Bolivia, ¿por qué no lo puede hacer el Perú? Bueno, en el Perú tenemos un pasado horrible con la época de Velasco, ¿no? Las empresas buscarán proveer de gas natural boliviano sus térmicas de Mollendo, Calpa e Hilo de Engie, a través de acuerdo de entendimiento firmado con la estatal boliviana, papá lindo. Esto tú lo encuentras aquí en el diario Gestión de Economía en el Perú. Así, también tenemos energía solar en el Perú, tenemos, dice, según Atlas Solar del Perú, elaborado por el Ministerio de Energía y Minas, el Perú tiene una elevada radiación solar. O el que el Perú, señores, se encuentra en la zona tropical de la Tierra, en la zona más caliente. Entonces tenemos una elevada radiación solar anual, siendo en la sierra de aproximadamente 5.5 a 6.5 kilowatts hora, ¿no? Toda esta cantidad en la costa es, bueno, es a 6 en la costa y en la selva aproximadamente a 4,5 y 5. Así, muchachos, ¿eh? La solar cubrió 1.3% de la demanda eléctrica del Perú, todavía es poco, se ha invertido poco todavía, en 2019. Las térmicas produjeron 21.000 gigawatts por hora en el 2019, mientras que la producción hidroeléctrica sumó 30.000. Mira, ve, la hidroeléctrica todavía en el Perú es primero. En el Perú, en 2019, la hidroeléctrica, o sea, en base a los ríos, 30.000, y las térmicas, en base al gas de camisea, 21.000. Las centrales fotovoltaicas, las fotovoltaicas, o sea, radiación solar, fueron responsables de unos 762.000, ¿no? Y las eólicas llegaron a generar 1.600 gigawatts. Ya, bueno, eso es la energética. En la metalmecánica, como hemos dicho, que también es un derivado de la minería, por si acaso. La metalmecánica es también considerada una derivada de la minería. Ahí está, herramientas y maquinarias de ensamblaje. Esta es la mecánica de producción. Si quieres saber sobre el desarrollo de la industria metalmecánica, acá haces clic, ¿ya? Desarrollo de la industria metalmecánica en nuestro país. Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, el conocido CIMA. CIMA, que significa el Servicio Industrial de la Marina en el Perú, que desarrolla embarcaciones pesqueras. Ya, aquí hay enlaces si quieres ver, está en YouTube, videitos, para que te enteres, muy interesante. CIMA Perú, la metalmecánica. Bueno, CIMA era de la Marina, es decir, era estatal, era de la Marina, no por eso es Servicio Industrial de la Marina. Pero el Estado peruano con Fujimori la privatizó, la regaló, y hoy día pues, ¿a quién le hace el servicio el CIMA? A los barcos que vienen a robarse nuestros peces. A esos barcos les hace mantenimiento el CIMA. Papá lindo, ¿ah? Es increíble lo que pasa en tu país. Te roban y encima
le das tratamiento aquí a sus barcos para que roben mejor. Es increíble. Esta es nuestra metal mecánica, ¿ya? Provee de industria y maquinarias y herramientas, papá lindo, ¿ya? Ahí tenemos una de las pocas cosas que se hace en nuestro país, mira, ve, estas panificadoras se hacen en nuestro país, ¿ya? Y estas cosas los compramos, ¿no? Estas máquinas y herramientas los compramos, como la Bosch, que es de capital alemán, aunque ya sabes que está ensamblado en China, en Taiwán. También hay ensamblaje en Brasil. En nuestro país faltan estas plantas, ¿no? Nosotros lo importamos. Y también, de hecho, que importamos estas maquinarias. Ahí está, ¿no? Lo que es material de construcción, que hemos hablado, por ejemplo, los cementos Rumi, Atlas, ¿no? Cemento Yura, mira, en Junín, el cemento andino. Ojo, nuestro país tiene harta cantidad de roca para hacer cemento. Se llama roca caliza. Hay que recordar que nuestra sierra, nuestra selva fue fondo submarino. Entonces estamos llenos de roca caliza. Toda la selva está llena de roca caliza. La sierra está llena de roca caliza. Entonces tenemos un gran potencial para cemento. Por lo tanto, el cemento en el Perú debería ser baratísimo, pero ha ido subiendo el precio. Ahí está. Yura es muy conocido, muy utilizado en Arequipa. Es de los cementos conocidos. En cuanto al acero, Arequipa, Aceros Arequipa, y la Sauder, ¿no? La Sauder. En cuanto al ladrillo, se conoció por nosotros Quincón, Pirámide, Rex, entre las mayólicas, Selima, San Lorenzo, de las empresas muy conocidas, todos de la Confiep. Sí, muchachos, la industria de la construcción, tenemos un gran potencial. Es más, el Perú debería ser como Emiratos Árabes, como Dubái, como Abu Dhabi. El Perú tendría que ser así de constructor, porque tenemos rocas en cantidad, tenemos cemento en cantidad, hierro. O sea, el Perú tiene todo lo necesario para ser una ciudad netamente llena de infraestructura, pero al contrario, el Perú manifiesta un déficit en infraestructura, es decir, en construcción. De hecho, que los que financian también las campañas, por ejemplo, de Keiko Fujimori, son los socios de la construcción, que trabajan junto con Odebrecht, que también son dueños de las constructoras, una dueña constructora en nuestro país. Esos son los que financian a los presidentes. Ahí está, industria de uso y de consumo. Claro, nadie ha metido preso a los socios de la construcción, ¿no? Es una tremenda cuestión. Ahí está, muchachos. Nos metemos a lo que es uso y consumo. Derivados de la agricultura tenemos, por ejemplo, las panificadoras, ¿no? Que de hecho hacen pues con la harina de trigo, que es uno de los productos que más importamos de Estados Unidos, el trigo, de tipo transgénico, pero eso se importa, o sea, cancerígeno. ¿Qué cosa, no? Estados Unidos vende cáncer al mundo entero con su trigo transgénico. Y está, panificadoras, señores, panificadoras y molineras, ¿ya? Molinos, que ya conoce por aquí los molinos, que también son dueños los señores de Ranza, los señores Romero, que financian pues a los presidentes también, que se hizo rico en las épocas de Alberto Fujimori. Y otros, pues, también derivados de la agricultura, como las azucareras, ¿no? La caña de azúcar tú la tienes, pero para que llegue a ser azúcar en tu mesa, esto requiere, pues, de una industria muy básica, pero es la industria azucarera, ¿no? La industria que también va a hacer el ron como base, ¿no? Para hacer el ron tiene también el azúcar. O tu cañazo, ¿no? Que conoces tú, tu cañazo. Derivados también de la agricultura tenemos la industria oleaginosa, que tú en la televisión conoces bastantes marcas que te venden, ¿no? Y en nuestro país, todo lo que es alimentos, la más grande de alimentos va a ser Alicorp, ¿no? Que es pues dentro de todo un grupo económico que también financia presidentes, Alicorp. Que durante toda la cuarentena eterna ha seguido funcionando, no paró de funcionar la empresa Alicorp, ¿no? Todas las grandes empresas o las pequeñas empresitas de nuestro país cerraron, encuarentenaron, pero las grandes empresas siguieron funcionando. Es más, han recibido financiamiento del Estado peruano, ¿no? Las grandes empresas son las que se han beneficiado del financiamiento y no van a pagar, como ya sabemos por la historia. Entonces tenemos ahí diversas, ¿no? Como Primor, ¿no? Y otras muchas más. De hecho, los productos que están utilizando para la industria oleaginosa, o sea, el aceite, es ampliamente la palma aceitera, que es la que está destruyendo o deforestando nuestra selva. También tenemos la industria textil, que en nuestro país se ha venido a menos,
antes de la época de Fujimori, la industria textil era la más desarrollada de nuestro país. Ojo, la industria textil fue la más desarrollada de todas las industrias del país y también la primera industria de nuestro país. Hay que recordar que también en el mundo la primera industria que se hizo fue la textil. La primera máquina de la reforma o la revolución industrial fue la máquina de hilar y tejer, que también fue pregunta de admisión. Entonces, muchachones, el Perú tenía una gran industria textil hasta que Alberto Fujimori nos abrió al Tratado de Libre Comercio porque tenemos unos 19 TLCs con Estados Unidos, con China y con otros, que destruyó la economía nacional. Cada mes cerraban 4 empresas textiles en los años 90, producto del TLC. Lo que pasa es que China trae sus productos baratos porque les paga un sueldo de miseria, especialmente en los años 90, un sueldo de miseria a sus trabajadores. Entonces, ninguna empresa con sueldos dignos puede competir en el mundo con los irrisorios salarios chinos. Entonces, es absurdo hacer un tratado de libre comercio para destruir tu propia economía, tu propia industria, totalmente absurdo. Pero Fujimori recibió billete de parte de China y a partir de entonces los chinos están adueñados de muchos sectores económicos de nuestro país, como el caso del hierro, el caso de la textil, están dueños los chinos. Y hoy día, ¿cómo sobrevive Gamarra, que es la industria textil más importante de nuestro país? Hoy día Gamarra sobrevive importando tela china e india, cuando antes era de los propios algodoneros de nuestro país. Terrible es lo que hizo Fujimori en los años 90. Y hay gente que ha querido votar por Keiko. Dios mío, esa gente de economía no sabe, pero ni un rábano. ¿Qué vamos a hacer? Ahí tenemos entonces, señores, las conservas, ¿ya? La conserva, la industria conservera, que ahí tenemos nosotros este conocido, mira, de 2 colores, que se llama el espárrago. El Perú es uno de los mayores vendedores de espárrago en el mundo. Alguna vez hemos sido el primer vendedor de espárrago del mundo, pero ahora están ya otros países. ¿De qué departamento, por ejemplo, son altamente conocidos estos espárragos? De La Libertad, de Lima y de Ica. Ya se hace estas plantaciones de espárrago de grandes agroexportadoras que pagan un sueldo de miseria, ciertamente, pero tienen un gran beneficio. El espárrago es altamente costoso, uno de los superalimentos que el Perú exporta al mundo. En cuanto al textil, claro, los primeros centros de plantación de algodón va a ser el algodón Pima de Piura y el Tanguis de Ica. El mejor algodón del mundo lo tenemos en el Perú. Ojo, el mejor algodón del planeta Tierra lo tenemos en el Perú, el algodón Pima, que en nuestro país casi todo se realiza para la exportación y un poquito para la ropa de los bebés. Y la empresa vitivinícola, que el departamento más conocido por su empresa de vinos, empresa vitivinícola, va a ser pues el departamento de Ica, ¿no? Ocucaje y otros centros, ¿no? Tú te vas a Ocucaje, te hacen toda una situación de catar, ¿no? Hay algunos que se han ido a dar su paseo para catar diversos productos ahí. Vinos, ¿no? Etcétera, etcétera. Industria oleaginosa, por ejemplo, en el Perú, esta noticia es Olpesa, una de las industrias de nuestro país. Nos dedicamos, dice, a la industrialización y comercialización de aceites y derivados de la palma aceitera, como te he dicho, en nuestra selva, así como para la elaboración de biocombustibles también, ¿no? Con estos muchos productos, como el arroz, o sea, lo que queda como residuo, ¿verdad? Machacan las plantas y luego queda ese desecho que lo van a hacer pues biocombustible y otras energías también renovables. Un ejemplo de estas es Olpesa. Industria con mayor aporte en el Perú. La industria alimentaria, señores. Hoy la principal industria en nuestro país es la de Alicorp, industria alimentaria. Oh, la del azúcar bastante, ¿no? Conoce que Alicorp hace esta cosa, sus galletas, etcétera, ¿no? Industria alimentaria, señores. Y esto se llama la industria de las bebidas alcohólicas, ¿no? Industria de las bebidas alcohólicas. Pero como tú no eres alcohólico, tú no sabes esas cosas. Panaderías, ahí está, ¿no? En nuestro país, las panaderías. Importante de la industria oleaginosa. Adquiere el 100% del aceite de palma, ¿eh? Que se produce en la selva peruana, que es un importante cultivo alternativo a la hoja de coca. Importante alternativo a la hoja de coca. Sabes que nuestro país tiene un pasado coquero. La compra en total de semilla de algodón que se produce principalmente en la costa peruana, ¿eh? El desarrollo
de la tecnología propia reconocida, ojo, porque también se hace aceite de algodón. Ha desarrollado la pepita. Se ha desarrollado tecnología propia reconocida internacionalmente en el proceso de aceite de pescado, también hay aceite de pescado, para llevar al límite máximo su utilización en los productos no calificados, 100% como 100% vegetales. La creciente demanda de aceite de pescado en el exterior para su utilización en formulaciones de alimentos para salmones y langostinos ha aumentado significativamente su precio y el volumen que se exporta, generando divisas por aproximadamente 90 millones de dólares al año. Hay que reconocer que solamente son 5 los dueños del mar del Perú. Son 5 grandes empresas que son las únicas que se benefician de la producción de aceite de pescado. ¿Cómo se hace? En base a la anchoveta, el mejor pescado del planeta, más proteínico, más vitamínico, lo convierten en harina de pescado y aceite de pescado, como vemos aquí, aceite de pescado. Esto es para darle de comer a los animales, fíjate, para el alimento de los salmones y langostinos. Es de lo que se conoce como piscicultura, es decir, sacamos pescado para dar de comer a los pescados. Es una tontería, ¿ya? Que se hace hoy en la industria del mundo. Y también, de hecho, se mata pescados para darle de comer al perro y al gato. Top show, miau, miau, guau, guau. Todo eso se llaman alimento balanceado a base de anchoveta. Y los peruanos no comen anchoveta. Derivados también, fíjate, de la tala, tenemos las industrias peleteras, perdón, papeleras en el Perú. Ahí tenemos, dice, productos Tizue en el Perú, la empresa editorial del comercio, Trupal, Papelera Nacional, Panasa, Musa Perú, Quad Graphic Perú, Forza Perú, Papelera del Sur, Metrocolor, Cartones Villamarina, Atlas, Santillana, etcétera. Estos son, queridos alumnos, las empresas papeleras en nuestro país. Y el centro de las papeleras en nuestro país es el departamento de Ucayali, ¿eh? Ahí está en la selvita. Estos son los productos que se hacen, ¿no? Papeles, cartulinas, cuadernos, libros, lápices. Derivado de la ganadería, tenemos la industria cárnica, la industria láctea, la industria de los huevos, embutido, curtiembre, peletera, lo que son pieles, curtiembre, lo que es el cuero, y textil en cuanto a la lana. Todos estos son derivados de la ganadería. Cárnica, en las cuales hay países como Brasil, que son de los primeros del mundo, Argentina. En otro país la industria cárnica es escasa, ¿no? La industria láctea, que ya tú sabes, saca pues teóricamente leche, saca pues quesos, etc. Ahí están los huevos también, embutidos que son altamente dañinos para la salud, por si acaso. De estos, de los peores son los embutidos, que tienen 90 o más % de colesterol, grasa saturada. Lo peor de todos los animales se convierte en embutido, así que no comas embutidos, papá lindo, ¿eh? Le dan saborizantes y colorantes. En el caso de los colorantes utilizan un derivado de la agricultura que se conoce como las pápricas. Ahí está. Importante lo que es cuero en nuestro país es la libertad, de donde proviene la mayor parte del calzado que se desarrolla en el Perú. Bueno, en cuanto a la lana, los mayores productores van a ser Puno, porque tiene mayor cantidad de ovejas, ¿no? Que es un animal que, por ejemplo, trajo Castilla, ¿no? La vaca también lo trajo Castilla. Si te tomas leche y odias a los españoles, bueno, estás un poquito raro, ¿no? Tomas leche, te gusta la leche, te gusta el yogur, te gusta el queso y odias a los españoles, un poquito rara tu situación. Pero bueno, ahí sí está nuestro país. Esta es la textil, el sector más antiguo y dinámico, ¿no? Se importa tela desde China en la época de Fujimori, ¿no? Para nosotros va a ser gamarra. Pero hay que decir también que a nivel textil tenemos la lana más fina de la tierra en nuestras alpacas. Una chompa de alpaca cuesta decenas de miles de euros cuesta una chalina de alpaca, señores. O sea, tenemos un gran potencial, ¿ya? Que falta desarrollar ciertamente. Bueno, estamos comprando tela de China y de la India también. Especialmente tejidos sintéticos, ¿ya? Tejidos sintéticos, así ropa deportiva, señores, ¿ya? Ropa deportiva es tejido sintético. Nos dice, Sociedad Nacional de Industria, nos dice, las importaciones chinas ponen en riesgo la recuperación del sector textil y confecciones. Aquí te lo hice por ejemplo, ¿ya?
esta noticia que encontramos de la economía, señoras y señores. Dice, ¿no? Importaciones chinas ponen en riesgo la recuperación del sector textil y confecciones. Todo un asunto aquí tienes que enterarte, ya el tiempo no da para mucho. El calzado, y lo tienes, mírame, ahí está, tu calzado, te hemos dicho, la libertad es el principal en nuestro país, pero que también se fue abajo, ¿no? Las industrias de nuestro país se fueron abajo por la cuarentena eterna. Las clases medias en nuestro país se han empobrecido en el mundo entero. Ahí tenemos también la industria de productos farmacéuticos, que es la segunda industria en el mundo que genera más dinero. Es la segunda del mundo es la farmacéutica. La primera es las industrias armamentísticas, o sea, las que generan la guerra. Por eso que se sabe que no, tú te vas contra las empresas armamentísticas, estás muerto, porque son la principal empresa que da más dinero al mundo. Y luego de esta vienen las farmacéuticas. Y si te quieres enterar, en nuestro país está poco desarrollada, el 84% está concentrada en el peruano Rodríguez Pastor. Ojo, el 84% de la medicina del Perú en estas cadenas que le corresponden a Rodríguez Pastor, ya que es dueño de nuestros bancos en el Perú. Así, papalindos. Y ahí, por ejemplo, se hizo caso la ivermectina, no se hizo famoso en estos últimos tiempos, que la televisión le ha hecho mucho daño a la imagen de la ivermectina, pero los que lo han tomado saben que es muy buena ya en los primeros días que te sientes mal de COVID, al toque la ivermectina te pone en fa. Así, muchachos, ¿no? Eres una de las industrias más recientes en nuestro país y actualmente producimos y envasamos en el país la mayor parte de medicinas, productos cosméticos, eso para las chicas, y también de limpieza. Ojo, hay que entender que las grandes farmacéuticas que están haciendo las vacunas, todas están denunciadas por corrupción a los políticos y a los médicos. Hay gente que dice, yo confío en la ciencia, pero ni siquiera sabe cuál es el historial de las empresas que están haciendo las vacunas. Es increíble. Bueno, así es la ignorancia inclusive de la gente que ha pasado por universidades. Ahora, vamos a pasar a lo que es las actividades terciarias, papá lindo, ¿ya? Ese ha sido un poquito de la industria en nuestro país. Ahora pasemos a lo que sería la actividad terciaria, es decir, el comercio, un poquito del comercio y el transporte. A ver, muchachones, vamos a compartir con ustedes. A ver, aquí tenemos el comercio, ampliamos acá. El comercio tú ya sabes que se trata pues del intercambio de bienes, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo a nivel internacional, como Apple y Google hicieron un duopolio. Eso está penado legalmente porque hicieron un cártel, está penado por la ley internacional. Pero estos, como son los grandes, no les pasa nada. Ahí está el duopolio tecnológico entre Google y Apple. Secretamente formaron la más poderosa alianza, o sea, un cártel. El comercio, entonces, profesor, ¿hay comercio limpio? No, es falso. El comercio nunca ha sido limpio ni lo será. ¿Existe libre comercio? Porque ahí dice, hay que hacer libre comercio. Jamás ha existido ni existirá el libre comercio. Las potencias siempre miran por su propio bien. Entonces consiste, señores, en este intercambio, ojo, de bienes y también de servicios. ¿Ah? El comercio también está en caso a los servicios. Tipo de comercio que tenemos, el comercio internacional, ¿no? Con los diversos países del mundo. Ahí tenemos, por ejemplo, la carrera de negocios internacionales, que tiene que saber idiomas y saber geografía económica. Si no sabes geografía económica, no puedes, o bueno, no, al menos no tienes las bases para el comercio internacional. Y así también queremos hablar de lo que sería el nacional, el tipo de comercio nacional. Dentro del comercio nacional, a que llaman interno nacional, decimos que nuestro país está centralizado también en Lima. ¿No? Al interior de nuestro país, señores, el comercio, donde nosotros podemos ver mayoristas y minoristas, ¿no? Sabes que los mayoristas venden pues en grandes cantidades, venden por tonelada, venden por docena, ¿no? Venden en términos grandes, y los minoristas son los que te venden directamente a ti, como en las tienditas de tu casa. Dice que el comercio es el intercambio entonces de estos bienes. Según los volúmenes de transacción puede ser mayorista y minorista. En el caso del Perú, la actividad comercial se distribuye de manera desigual
y depende de factores como la cantidad de población y su nivel de ingresos. Bueno, los comerciantes van a ir a donde hay más población, ciertamente. El tipo de espacio donde se produce puede ser entonces urbano o rural, y en el caso de espacios urbano, el tamaño o importancia de las ciudades. El centralismo ha ocasionado que el mayor flujo comercial se encuentre en la capital y que ésta sea la sede de los principales centros de comercio. Tú tienes que enterarte que dentro de nuestro país, en el interior del país, es más caro un producto que en Lima. Es decir, ¿cómo hacen la gente? En cuanto a productos importados se refiere. Se importa principalmente en el Callao. El Callao tiene el 75% de las exportaciones e importaciones en nuestro país, y a partir del Callao vienen pues, o a Lima, vienen todo el Perú, compran en Lima y luego tienen que irse al interior de su pueblo. ¿Y qué hicieron para venir? Gastaron en combustible, ¿no? Gastaron en pasaje. Y luego para regresar a su pueblo, otra vez lo mismo. Y aparte los peajes que les cobran, ¿no? Ahí tiene el problema de la corrupción de los peajes en nuestro país. Entonces todo eso hace que el precio se eleve. Y, señores, por eso comprar productos en nuestro país, en el interior, son más caros que en la capital. El centralismo ha ocasionado que el mayor flujo comercial se encuentre en la capital y esta sea la sede de los principales centros de comercio. En el Perú los espacios de comercio interno, o sea, nacionales, son variados. Tenemos los mercados tradicionales, los de nuestro barrio. También tenemos los supermercados, que los han traído pues grandes capitales como Chile, grandes almacenes, como tenemos Macro, por ejemplo, grandes almacenes, centros comerciales de comercio ambulatorio, esos son los llamados informales, que lo tenemos en Lima por todo lado, en el Callao también, centro ambulatorio, la gente va caminando, no es ambulatorio, va caminando. En la actualidad los establecimientos tradicionales, ya, los mercados y el comercio ambulante, están perdiendo importancia y la gente está yendo hacia los llamados supermercados. Eso ya sabe porque hay algo que ver, está bonito, ¿no? La gente va pues siempre un poquito a chismear y a tomarse fotos, ¿no? Este fenómeno es paralelo, dice, al auge de las grandes almacenes, los supermercados y centros comerciales, que por lo general pertenecen a grandes empresas comerciales extranjeras. Entonces, más nos conviene, señores, el mercado que el supermercado para el dinero de nuestro país, ¿ya? Tú quieres apoyar el capital nacional, mejor al mercado que el supermercado. Hay que recordar que los supermercados traen productos importados y eso no le conviene al país. Hay que recordar que más nos conviene la exportación que la importación. Entonces tenemos dentro del comercio internacional, con nuestro país es el externo, que le llaman también, dos formas, el comercio de exportación y el comercio de importación. Y dentro de lo que nosotros en teoría exportamos serían los minerales en primer lugar. El 62%, dicen los libros, el 62% de lo que el Perú exporta, es decir, más de la mitad, es gracias a los minerales. Por lo tanto, dicen que si el Perú dejara la actividad de exportación minera, se perdería más de la mitad de la economía en este rubro. Más de la mitad. Por lo tanto, dicen, nuestro país es un país minero también. Pero todo eso que te dicen en los libros y que tú vas a marcar en el examen de admisión San Marcos, si es que alguna vez lo toman, porque en realidad actividades económicas no vienen en el examen de admisión. Lo estamos desarrollando porque está aquí en el prospecto, en el material. Pero no es que venga, ya muchachones. Muy raro, vienen de modo muy raro. Si te da, es piña. Entonces, ¿qué nos dicen? Que eso tienes que marcar. Lo primero que el Perú exporta son minerales, pero es falso. ¿Por qué es falso? Porque los peruanos no son los que exportan, son empresas extranjeras. Entonces, no encaja en el concepto de exportación. Sin embargo, en los libros, como tú no sabes economía, así te engañan. Primer productor, en exportación, los minerales. Segundo lugar son los centros pesqueros, productos pesqueros. Pero como ya te he dicho, son solamente 5 ricos o empresas ricas las únicas que se benefician de la exportación de harina y aceite de pescado y pescados en sí. Entonces, esto no es que nos ayude a nosotros como país, solamente entran dentro del bolsillo de los grandes empresarios y para el Perú no queda ni un solo. Pero teóricamente están ahí como importancia. Y en tercer lugar es el producto agrícola del café. El producto agrícola más caro en nuestro país es el café. Que quienes ganan aquí
son los exportadores del café, que no son los mismos que los que producen el café. O sea, el agricultor produce, pero es otro el que lo exporta. Y el que gana, porque el café es carísimo en el mundo y tenemos el mejor café del mundo, son los agricultores, son los exportadores. Y en menor rubro tenemos estos productos llamados no tradicionales. Bueno, estos son los antiguos, los tradicionales. Y ahora tenemos los no tradicionales, son los modernos, pero que tienen, a pesar de su menor rubro, menores cantidades, mayor valor agregado por su mayor demanda a nivel internacional. Como estamos poniendo acá, por ejemplo, productos llamados superalimentos como los espárragos, frutas muy buenas que tiene nuestro país, como los mangos. Los principales frutas son los mangos, las uvas, ¿no? Tú sabes que tenemos un vino exquisito en el mundo y entonces nuestras uvas también son altamente cotizadas. Y otros productos también no tradicionales de la sierra, como serían pues nuestra maca, nuestra quinoa, nuestra kiwicha. Aunque en el comercio que se da en nuestro país es totalmente malo, porque de nuestro país se ha permitido que salgan semillas. Señores, en el mundo está prohibido que salgan semillas. Tú vas al aeropuerto, te registran. Si tienes semillas, te lo quitan. No se sacan las semillas. Pero en nuestro país se exportó o se dejó salir la quinoa. Y la quinoa, señores, sin industrializar, sin hacer harina, o sea, se vende semilla pura. Y la semilla ha sido plantada en otros países y hay otros países que inclusive nos han querido vender a nosotros nuestro producto que es autóctono. Por ejemplo, España le quiso vender al Perú quinoa. Sí, imagínate, otros países queriendo vender al Perú, al dueño de la quinoa, quinoa. Es como que nos vendan agua de mar. Es increíble. Pero este es tu país. No, también estamos importando papa desde Holanda. ¿Quiénes y dónde encontramos papa holandesa en nuestro país? Bueno, ahí donde tú vas a comer, ¿no? Tu pollito a la brasa, en esos centros grandes, ellos traen papa holandesa. Entonces no te conviene, no le conviene al país que tú les consumas a esas grandes tiendas de pollo a la brasa. Más le conviene al país que tú consumas, ¿no? Del barrio, tu pollito a la brasa, que sabes que es papa nacional. Papa lindo, un poquito de amor al Perú. ¿Quiénes son nuestros mayores socios comerciales? Ya, nuestros mayores socios comerciales serían, ojo, China y Estados Unidos. ¿Eh? Ahora, ¿quiénes son o cuáles son estos productos de importación? Recordemos que no nos conviene la importación. El mayor volumen es el trigo, como te había dicho, el trigo a Estados Unidos. Por eso que está subiendo, señores, el pan. Ya, sube el pan porque está subiendo el trigo. Y está subiendo el trigo porque está subiendo el petróleo en el mundo entero. Como tú no sabes economía, la televisión te engaña, ¿no? Te dice, subió el dólar por culpa de Castillo. Castillo estornudó, subió el dólar. Esas son mentiras. Pero como la gente no sabe economía, los estafan. Ya, el dólar está subiendo en el mundo entero. El petróleo está subiendo en el mundo entero, señores. ¿Eh? Y en segundo lugar, insumos y maquinarias, señores. En segundo lugar, insumos y maquinarias. Así, señores, ¿eh? Es un poquito de lo que es el comercio en nuestro país. Y vamos a terminar brevemente con lo que sería el famoso transporte. Ojo, este año hemos empezado el año del gran reseteo. Búscalo en la web, ¿eh? No seas ignorante. Busca qué es el gran reseteo, el gran reset. Que está dentro de todo lo que es la llamada conspiración, pero no es conspiración, es verdad. A ver, veamos, el transporte, muchachos, ¿no? Bueno, estas son las carreteras como han quedado en estos tiempos, ¿no? Plandémicos. El transporte lo vamos a separar en tres tipos. El transporte terrestre, que sea a nivel de carreteras, el ferrocarriles y también caminos de herradura, que lo hacen las personas con sus piecitos, con los animales también que tienen, ¿no? Su burrito, su caballito. A nivel acuático tenemos en el mar marítimo, fluvial en nuestros ríos y lacustre en el lago. A nivel aéreo tenemos el estudio de las aerolíneas y los aeropuertos. Ahí están las carreteras en el mundo que tienen muchos carriles, a diferencia del Perú, que solamente tenemos 2 carriles o 1 nada más. En el mundo las carreteras son así, muy amplias. Es decir, el problema en la carretera de nuestro Perú es que son muy angostas. Mira esta.
Esta es la carretera más larga del planeta, la carretera panamericana, que va por toda América, por encima Pan América, toda América. Pero nuestro país apenas tiene un solo carril, y esta es la más importante del Perú, ¿eh? Un solo carril. Para que tú veas cómo va de atrasado nuestro país. Mira, ve, esta es una carretera de menor envergadura, tiene más, y para nosotros la carretera más importante apenas tiene un carril. Así muchachones, ¿no? Ahora, vamos a clasificar estas carreteras como esta panamericana, vamos a dar cuenta, esta panamericana es de tipo longitudinal, señores, ¿ya? Este es longitudinal. ¿Cuándo es longitudinal? Cuando va de norte a sur o viceversa, es longitudinal. ¿Ves? Esta es la panamericana, aquí en rojita es la panamericana. Recorre toda la costa peruana. Las longitudinales recorren una sola región. La panamericana, toda la costa. Ya, la carretera de la sierra, toda la sierra, es la llamada marginal o longitudinal andina, o llamados también caminos del Inca. Están las capitales de la sierra. Y también tenemos la selva, ¿ya? En la selva, la longitudinal se llama la marginal de la selva, llamado también bolivariana o llamado también Fernando Belaúnde Terry, tiene varios nombres. Pasa por la selva alta, de San Ignacio y Cajamarca hasta Camisea en el Cusco. No existe en la selva baja. En la selva baja el transporte es de ríos, o sea, fluvial. Y tenemos las vecinales también. Las vecinales solamente van de costa hasta la sierra, ¿ya? De costa a sierra, nada más, no van a la selva. Es decir, es transversal de este a oeste. Y aquí tenemos las conocidas típicamente con nombre de transversales, que pasan por 3 regiones naturales: costa, sierra y selva. Las principales serían estas: la nororiental del Marañón, llamado también Mesones Muro, que va de Lambayeque a Chachapoyas; la central, o llamado Federico Basadre, que va de Lima hasta Ucayali; vía los Libertadores Huari, que va de Ica a Ayacucho, la selva de Luisiana; la interoceánica, que va desde Brasil hasta el Perú. De Brasil llega a Madre de Dios en el puerto de Iñapari llega a Juliaca, y de Juliaca se va a ramificar, una directamente al puerto de Marcona en Ica, otro a Matarani de Arequipa y otro hasta Moquegua de Hilo. Hará esa ramificación. Estas son transversales o llamadas también de penetración. Ahí tenemos la carretera central que nos lleva a Pucallpa, de Lima a Chosica. Y esta es la nueva que se va a hacer, está en proyecto, que el actual presidente, bueno, el anterior presidente Sagasti le dio para que una empresa estatal francesa haga la carretera nueva de Cieneguí a Loroya en nuestro país. Imagínate. ¿Por qué el Estado peruano hace un trabajo de empresa estatal, bueno, de Estado a Estado? ¿Y por qué el Estado peruano no tiene una empresa propia constructora? Es increíble, ¿no? En el Perú te dice que el Perú no tiene que tener empresas estatales, pero sí hace contrato con otras estatales. Es realmente un absurdo en nuestro país. Bueno, y esta es la interoceánica. Esta es la Mesones Muro. Esta es la que se quiere hacer, el corredor bioceánico, es decir, le van a regalar nuestros ríos a Chile, a China le van a regalar estos ríos, le llaman el corredor bioceánico. Está en proyecto. Bueno, y estas son las carreteras de trocha carrozable, caminos de herradura que vemos en nuestro país, ¿ya? Son caminos de herradura, lo hacen las personas con su andar. Bueno, el tema de los ferrocarriles, tenemos el del sur, que este va desde Matarani, que es Arequipa, Mollendo, que también es Arequipa, hasta Juliaca, ¿ya? Y luego va hasta Cusco. Y esto del Cusco hasta Machu Picchu es el que tiene como concesión Porqui, ¿no? Porqui tiene esa concesión de este ferrocarril del sur, ¿ya, señores? El ferrocarril sur. Luego tenemos el ferrocarril central, que va a la par de ¿no? Como la carretera central, pero en este caso llega hasta el Callao. Este ferrocarril llega hasta el Callao, y de esa manera es como los extranjeros se roban nuestros minerales. De eso nunca te dicen nada. Nadie se sabe, nadie se da cuenta. Y a nivel internacional, que comunica Tacna con Arica. Ahí te vas a Chile con tu DNI. Y el último tren que se ha terminado en nuestro país es el Metro 1,
llamado el Metro 1 de Lima, que va del Lurigancho a Vía El Salvador en 50 minutos. Lo hizo Odebrecht con Alan García. Y un robo maldito ahí, un robo maldito. Y se está elaborando ahora el proyecto del Metro 2 de Lima, que va a unir el Callao con Atevitarte. En media hora, dicen, se tiene que hacer ese tramo. Y así hay varios planes para hacer varios metros en Lima. Algún día, quién sabe. A nivel acuático, ya vamos terminando, a nivel acuático sería nuestro mar, nuestros puertos como el Callao, el principal puerto de nuestro país, y otros puertos más, ¿ya? Talara, Mollendo, Matarani, Marcona, etc. ¿No? Reciben la importación de productos. En la selva tenemos, le llamamos puertos fluviales, como Iquitos, la capital, Pucallpa, capital, Puerto Maldonado. Estos son fluviales. Y a nivel lacustre tenemos el lago Titicaca en Puno, ¿ya? Ese es lacustre, que se une Yunguyo, Yuli, Puno, con el puerto de Huaki de Bolivia, hacen ese comercio. A nivel transporte aéreo, el más importante es el Jorge Chávez de Arnet, que se encuentra en el Callao, que es internacional. También otros internacionales, por ejemplo, tenemos el del Cusco. Mira, ve, de Miami a Cusco, un vuelo internacional, no necesita pasar por el Jorge Chávez, directamente viene de Miami, a de 1.152 soles, por ejemplo. Ahora han bajado los precios de los aviones. ¿Por qué? Porque dice que solamente van los vacunados y mucha gente no se ha vacunado, entonces la gente ya no está viajando. Por lo tanto, han bajado los precios de los aviones hasta el suelo. Entonces, los no vacunados están haciendo fuerza, papá, ¿eh? Una buena resistencia. Ah, bueno, ahí tenemos entonces, muchachos, el aeropuerto del Cusco, el Velasco Astete, ¿ah? El Francisco Secada de Iquitos. Los principales aeropuertos son internacionales. El de Arequipa también, Alfredo Rodríguez Bayón, también es internacional. El de Chiclayo también tenemos el José Quiñones, José Abelardo Quiñones, el de Trujillo, de la Libertad sería el Carlos Martínez Pinillos, de Pinillos. Estos son internacionales y esta lista es de los nacionales, o sea, no reciben directamente vuelo internacional. Así, muchachones, ¿ya? Bueno, ahí terminamos. Discúlpenme, es un tema larguito, actividades económicas. Ya, nos vemos, guapitos, ¿ya? Chao, lindos.